Antifúngicos orales. Ahí tenéis los dos antifúngicos que habitualmente utilizo. En mi práctica diaria normalmente utilizo itraconazol 50 miligramos y terminafina 250 miligramos. Este itraconazol de 50 miligramos, ya que aparece el itraconazol de 50 miligramos, ya yo no he vuelto a usar el de 100 miligramos, porque como os dije, pues de 50 miligramos no tiene el problema de que hay que indicarle a los pacientes que tienen que tomar comidas grasas, que interfiere con el pH del estómago, problemas si toman inhibidores de bomba de protones como omeprazol o antihistamínicos anti-H2, este no tiene ese problema, entonces siempre prescribo el itraconazol 50 miligramos. Entonces aquellas infecciones que están más extensas, más complicadas, que requieren tratamiento oral, pues habitualmente el tratamiento el más frecuente que suelo utilizar. Y en esas onicomicosis, que como he dicho, por definición hay una afectación de la uña de más de un 50% o afectación de la matriz y que ya van a necesitar un tratamiento oral. Lo que hay que tener en cuenta que es verdad que el itraconazol tiene un perfil farmacológico que es menos seguro que la terbinafina porque en ambos casos son inhibidores del citocromo, pero el itraconazol es un inhibidor muy potente de esta isoforma que pongo aquí, citocromo P3A4, que se metabolizan muchísimos fármacos, con lo cual hay una lista muy grande de fármacos que se metabolizan por esta vía y que pueden interaccionar con itraconazol. Por eso es tan importante comprobar siempre las posibles interacciones. Hay una contraindicación absoluta que es si los pacientes están tomando estas estatinas. Sobre todo, lovastatina, simvastatina, atorvastatina, bueno, son estas tres, ¿vale? Pero estas tres, sobre todo lovastatina, simvastatina, porque estas tres estatinas todas se metabolizan por esta isoforma del citocromo. Pero aún así es verdad que con la atorvastatina, pues no, el riesgo no es tanto que con la lovastatina y la simvastatina, pero de todas maneras estaría contraindicado y no se debería dar en este caso. En cambio, estas otras estatinas que pongo aquí no se metabolizan, su metabolismo no es dependiente de esta isoforma, sino tienen otras vías metabólicas, con lo cual se pueden administrar conjuntamente con el itraconazol. Por ejemplo, la pravastatina es metabolizada en el citosol celular por sulfatación. Por eso no habría ese problema si un paciente está tomando esa estatina con darle itraconazol. Con lo cual, ante un paciente que tenga esa estatina, como hablamos, o bien la suspendemos porque simultáneamente no se pueden dar, están contraindicadas, o bien buscar una alternativa si realmente no se puede suspender el fármaco durante tanto tiempo, dependiendo del tiempo que vayamos a administrar el fármaco, pues buscar una alternativa. También existe una contraindicación en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Es una de las cosas que teóricamente tendríamos que avisar a los pacientes, pues si tienen síntomas, empiezan a tener síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, pueden tener retención de líquidos, dificultad respiratoria, en fin. Entonces esto, igual que el riesgo de hepatotoxicidad, teóricamente pues habría que advertir al paciente. Es verdad que es que no es habitual tener estos efectos adversos, pero una persona que ya es un cardiópata, pues no le vamos a dar itraconazol. Y el seguimiento analítico, que vamos a intentar hacerlo siempre que sea posible y sobre todo si hay factor de riesgo. Por supuesto, tenemos que tener una analítica previa antes de iniciar el tratamiento. Y si vamos a hacer tratamientos prolongados, vamos a estar dando itraconazol ya más de un mes, pues también habría que hacer seguimiento analítico. Es cierto, como os comenté, que yo el itraconazol, cuando lo utilizo en las uñas, hago un tratamiento pulsátil, no hago un tratamiento continuado, porque es muy seguro el tratamiento pulsátil y tiene una efectividad similar al tratamiento continuado. El itraconazol es un fármaco que permanece muy bien en piel y uñas. Permanece, o sea, no solamente aunque sea eliminado del plasma, sigue haciendo su efecto en la piel y en las uñas. Entonces, el tratamiento pulsátil es una de estas opciones. No comenté también que está la opción, está descrito y lo he hecho,
que es el tratamiento pulsátil de itraconazol con terbinafina. Es decir, dar itraconazol, pero en lugar de descansar, hacemos otro pulso de terbinafina, o se puede hacer en una semana de terbinafina, pero normalmente incluso las 3 semanas. Esto ya, a ver, hay que aumentar el riesgo de hepatotoxicidad dando 2 fármacos a la vez, pero y en estos casos el seguimiento analítico sería muy importante. Y luego están las terapias secuenciales, es decir, hacer itraconazol, por ejemplo, pues los 3 pulsos que se describen para las uñas y luego terbinafina, o hacer terbinafina y luego itraconazol, o a veces pues hacer itraconazol porque todavía la uña no vemos que esté recuperada del todo, más de esos 3 pulsos que están descritos. Cuanto más tiempo, evidentemente, cuanto más fármacos hagamos, pues mayor es el riesgo y mayor la necesidad de hacer un seguimiento analítico. La terbinafina la administraríamos 250 miligramos diarios. Si estamos hablando de onicomicosis, hay que hacerlo de manera continua, ¿vale? 3 meses seguidos. Por eso esa posibilidad de alternar con el itraconazol. El perfil farmacológico también hay que tenerlo en cuenta porque también puede interaccionar con muchos fármacos, pero es verdad que no es el más seguro en ese sentido que el itraconazol. En cuanto hay otra cosa que comentar que muchas veces se preocupa, que es el uso de anticonceptivos y los antifúngicos. Es verdad que los anticonceptivos orales, el estradiol, se metaboliza principalmente por este citocromo que mencionamos, el itraconazol, el P3A4, es decir, que puede haber una acumulación de estradiol. No es que haya un menor efecto, realmente habría una acumulación mayor del estradiol, pero esto puede llevar pues a alteraciones, ¿no? Menstruales, a manchados, es decir, puede producir alteración. No tanto realmente el riesgo de quedarse embarazada, pero sí que está descrito el riesgo de teratogénesis con itraconazol, con fluconazol. Entonces hay un riesgo teórico de teratogénesis con itraconazol y en todo caso siempre a cualquier mujer pues vamos a recomendar que si está con este fármaco no se debe quedar embarazada ni durante el tratamiento ni hasta un mes después del tratamiento. Esto también lo diremos con la terbinafina, que al final con cualquier antifúngico le vamos a decir que tiene que tener unas medidas de anticoncepción eficaces, ¿vale? Y que puede haber esa posible interacción con el anticonceptivo y a lo mejor puede tener pues un sangrado pues, anómalo, algún tipo de molestia que puede ocurrir con el itraconazol. Bueno, este riesgo teratogénico, como digo, se ha visto con el fluconazol y a dosis alta, con lo cual realmente es poco probable que vaya a ocurrir, pero de todas maneras siempre tenerlo en cuenta e informarlo. Pero, vamos, no es un fármaco con el que las mujeres, porque estén en edad fértil y haya este riesgo, le demos un consentimiento informado para que lo firmen. No, con este fármaco la verdad que no, como con otros que sí que hay un claro riesgo de teratogénesis. Si suspendemos la estatina, y se puede suspender y luego ya se le puede reanudar, ¿cuándo la vamos a reanudar? Hombre, el tiempo que va a permanecer el itraconazol o el tiempo que va a tardar en eliminarse va a depender del tiempo que se esté dando, evidentemente, pero normalmente tratamientos habituales a partir de la semana ya estaría eliminado, ¿vale? Del plasma. Luego las estatinas, casi todas, menos la atorvastatina, que es un poquito más larga, tienen una vida media corta. Estos dos fármacos también se pueden utilizar en niños, tanto itraconazol como terbinafina. El problema es que itraconazol no existe una presentación como tal infantil, habría que formularla. Y la terbinafina, al ser comprimidos, sí que da la opción de ajustar al peso y se pueden romper los comprimidos. Entonces, si el peso sería a partir de lo que podemos dar de 10 a 20 kilos, pues le daríamos un cuarto de comprimido, de 20 a 40 kilos, medio comprimido y a partir ya de los 40 kilos igual la misma dosis que en los adultos. En cuanto a los efectos adversos más frecuentes, tanto en ambos casos, pues lo que suele haber más habitual, las molestias digestivas, que los efectos adversos más frecuentes con cualquier tipo de fármaco.
también pueden presentar cefalea. Tanto con la terbinafina como la itraconazol son los dos efectos adversos más frecuentes descritos. Y luego, como comenté, la terbinafina hay que tener precaución de uso en los pacientes que tengan psoriasis, porque puede desencadenar o exacerbar una psoriasis. Todos los tipos de psoriasis están descritos desencadenados, ¿vale?, por terbinafina. Recordar también las interacciones, que lo decimos muchas veces con otros fármacos en dermatología, como la ciclosporina, que de hecho no podemos dar con itraconazol porque se acumularía, bueno, no podemos dar, habría que monitorizar el uso, reducir la dosis porque se acumula, porque se metaboliza por el citocromo P3A4. Pues el zumo de pomelo. El zumo de pomelo tiene esa misma interacción, ¿vale? Entonces no deben tomar los pacientes, mientras estén con este tratamiento, zumo de pomelo. No es habitual en nuestro medio, pero es algo que también deberíamos de comentar. Hay resistencias descritas, pues con itraconazol se han visto algunas cepas en cuanto a resistencia a Aspergillus fumigatus que pueden producir onicomicosis, pero la verdad que actualmente el itraconazol no suele dar problemas de resistencias. Esto, bueno, lo menciono, como ya dije, en antifúngicos tópicos porque el itraconazol es el que vamos a utilizar tanto si tenemos una infección por dermatofitos, por no dermatofitos o por levaduras, como cándidas, ¿no? Entonces, ese sería el de más amplio espectro. En cambio, terbinafina tiene un espectro reducido, más específico para dermatofitos. Es cierto que también tiene una sensibilidad in vitro para hongos no dermatofitos, pero esto es variable in vivo. También importante siempre consultar el tema de la lactancia y los fármacos, lo mencioné también, y cuando vayáis a ver fármacos sistémicos, porque si seguimos las fichas técnicas de los fármacos para muchas cosas, la lactancia sería imposible con muchísimos fármacos, y luego hay páginas web donde se puede consultar esta información para ver si podemos dar alguno de estos medicamentos. Comprobáis que tienen riesgo bajo, tienen riesgo muy bajo y se podrían usar en la lactancia. En cambio, si miramos la ficha técnica de los fármacos, indican suspender la lactancia si vamos a utilizar estos medicamentos. Entonces, en general, bueno, como conclusión, la verdad, son fármacos que son bastante seguros normalmente, a pesar de esa inseguridad que pueden darnos normalmente, no suele haber problemas, teniendo las preocupaciones del paciente al que se lo estamos poniendo, no ponerlo claramente en un paciente con una cardiopatía, con una arritmia, con una enfermedad hepática severa, pues evidentemente circunstancias, una insuficiencia renal severa, pues son cosas que ya que contraindican por sí, y si son pacientes muy complejos, pues a lo mejor hay que consultar con su médico de familia. Pero normalmente son fármacos que al final son de uso fácil y que no suelen dar complicaciones. Sí que es cierto que las interacciones siempre hay que comprobarlas dentro de pues, lo más frecuente que se puede tomar, pues es muy frecuente que se tomen anticonceptivos, que se tomen antidepresivos, que se tomen anticoagulantes, que se tomen fármacos, pues los antagonistas del calcio, por ejemplo, que también producen interacción. Es decir, hay muchísimos fármacos que se toman muy habitualmente, que se toman las estatinas, y es necesario, por tanto, simplemente comprobar qué medicamentos son los que se toman, y poquito a poco ya vamos a ir aprendiendo las interacciones de esos fármacos más frecuentes.